is here, besides Frank. También, gracias por venir. Que el Señor les bendiga. Hermanos, yo quiero hoy, en esta oportunidad, deja ver aquí, yo creo que ahí está. Déjame poner nuestro videocito de presentación. Amén. Ándele. Este es nuestro video de presentación. This is what we are all about. Predicación del Evangelio a través de la cruz del Señor, abriendo el corazón del hombre para que sea libre. A partir de ahora, yo quiero invitar los hermanos para que podamos leer un permisito ahí. Ali, había 2 proclaim aquí, yo hice el último aquí. Usted me ayuda ahí. Entonces, vamos a leer, hermanos, el texto de la palabra de Dios que va a servir a Dios para nuestra meditación. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero, gloria a Dios por este pero. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, yo quiero abrir este sermón hoy con una pregunta muy importante. ¿Cuál sería tu definición de infelicidad? No de felicidad, de infelicidad. ¿Qué es una persona infeliz? ¿Cuál es tu definición de infelicidad? Por favor, no mire para tu esposo o esposa. ¿Ok? ¿Cuál es tu definición de infelicidad? Tal vez no tengas un boyfriend. Tal vez estés infeliz porque you've got no money, no tienes dinero. Tal vez tú piensas que es infeliz porque no tiene un trabajo. O tal vez eres infeliz con tu matrimonio porque estás enfermo. A mí me gusta Alexandre. Alexandre está aquí con nosotros. Vino del Bay Area. Va a ser difícil usted encontrar a Alexandre sin una sonrisa en la cara. ¿Verdad, Carlinha? Carlinha, hermana de Pastor Marcos y Alexandre. Pero hoy, hermanos, yo quiero hablar que unhappiness es una realidad. Esta semana yo quiero hablar sobre esto, el más miserable de todos los hombres. Ese es el tema del sermón de hoy. Ahí está una imagen. Yo quería que Ali, por favor, lo ponga. No, es el primera imagen del website que está ahí. Una noticia que llegó en esta semana. Son dos noticias. La primera noticia fue esta. Una mujer fue encontrada muerta debajo de la basura de su propia casa. Juntó tanta basura, hermanos, que se murió bajo de la basura de su casa. Esta es una persona, ¿verdad, Vicente?, que está infeliz.
La otra noticia que yo miré, una noticia muy triste. Esta muchacha de apenas 28 años es una canadiense. Ella fue hasta el train station ahí cerca de Los Ángeles y se echó para que el Amtrak train la matara. El mundo está lleno de personas infelices. Por esto el tema de hoy es muy apropiado. El más miserable de todos los hombres. Puede poner ahí, por favor, Ali. Ahí está. Pablo, el apóstol Pablo, cuando él está hablando en el capítulo 15 de Corintios, él va a hablar de 3 cosas que hacen con que los hombres sean los más infelices de los hombres, de todo. Y él también va a hablar de 3 realidades importantes. Y Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15 de la resurrección de Jesús que pasó hoy. Amén, hermanos. A 2000 y pocos años atrás. Jesús resucitó en un domingo, el primer día de la semana. Y el apóstol Pablo dice que gloria a Dios por la resurrección de Jesús. Pero si Cristo no hubiera resucitado, si Él no hubiera, Él resucitó, amén. Pero Pablo está diciendo, si Él no hubiera resucitado, 3 cosas iban a pasar. La primera cosa está ahí, es que nuestra fe sería vana. Hermanos, ¿qué es una cosa vana, Pablo? Una cosa vana es cuando usted está luchando, peleando, tratando y poniendo esfuerzos en alguna cosa que es vanidad, que se va, que no sirve. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, sería vano estarmos aquí en estas bancas. Podríamos todos estar ahí en la casa comiendo picanha y barbecue. No habría sentido de estar aquí. ¿Qué sentido habría de tenermos comunión si Jesús no hubiera muerto? El mismo apóstolo Pablo ahí dice en el versículo 32 de este capítulo: si como hombres batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? Comamos y bebamos porque mañana morremos. Y es así que exactamente mucha gente vive. Yo voy a tomar hasta caer. Hay una música que dice. Yo no entiendo esto, hermanos. ¿Por qué toma la gente? Yo nunca tomé, pero dice que es un gosto desgraciado de malo. Dice que quema la garganta toda. Te hace hablar tonterías. Te hace exponer tu vida. Pablo dice que aquellos que no creen en la resurrección de Jesús son ellos que tienen una fe vana. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, el pecado prevalecería. El pecado sería el campeón en tu vida. El pecado iba a dar las órdenes. El pecado iba a tener las riendas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 que Él nos dio a nosotros cuando estábamos muertos vida, cuando estábamos en delitos, en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, usted ya notó que mucha gente anda siguiendo la corriente del mundo. Ahora ya no podemos decir he or she, right? Yo ni sé más lo que dice. Yo voy a seguir hablando he or she, él y ella. Pero ahora ya no se puede. Son las corrientes de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Así que aquí en la iglesia yo ya te voy a decir. Aquí solamente hay he or she. Amén, hermano. Nosotros no vamos a andar siguiendo la corriente de este mundo.
Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, el pecado prevalecería. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: hay gracia de Dios, Francisco, abundante, abundante. Hay gracia y hay pecado, y hay pecado, y hay pecado. Nosotros vamos a seguir en pecado para que esta gracia abunde de ninguna manera, contesta el apóstolo. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, el pecado prevalecería, pero ahora ya no prevalece. Tercer lugar, if he is not risen, dead people would have no hope. Los muertos no tendrían esperanza. Hermanos, esta cosa de resurrección no empezó con Jesús. Los egipcios, por ejemplo, ellos ya embalsamaban los cuerpos, ponían en riquezas, ponían todo. Ellos creían en una vida após la muerte. No solamente los egipcios, muchas civilizaciones. Pero el cristianismo es la única corriente religiosa, la única denominación, el único grupo de que el jefe, el creador, el Señor, no está muerto. Amén. Todos están muertos. Alexander the Great, he conquered everything he wanted. Hubo un tiempo que Alejandro el Grande, él no tenía más nada para conquistar. Murió aburrido porque había conquistado todo el mundo. Pero Alejandro se murió y no resucitó. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Entonces, hermanos, sin la resurrección de Jesús, estaríamos completamente perdidos. Es por esto que tenemos la palabra salvación. Tú no vas al cielo porque tú eres bonitito, porque tienes una pielcita buena, porque es bonitito así, no. Yo estaba hablando con mi esposa todo día de la mañana, ¿verdad? Yo llego enfrente al espejo, don Francisco, y yo agradezco a Dios, porque soy guapito. Y yo entonces digo, unción de la belleza para Francisco. Unción a la Joel, a Francisco. Pero Dios sabe que estoy jugando, estoy hablando unción de verdad, ¿verdad? No es unción de belleza, porque son muy bellos. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, es lo siguiente. Tú fuiste salvado. Tú fuiste salvo. La resurrección de Jesús tiene que ver contigo en todos los sentidos. Y ahora yo quiero mirar lo que dice Colosenses capítulo 2, que había, hermanos, Él anuló acta de decretos que había contra usted. Había un acta, había deudas tuyas y mías, y Él quitó clavándola en la cruz del Calvario. Todo que tú tienes que hacer, Daniel, es decir, Señor, yo recibo este perdón. Yo te agradezco porque clavaste y despojó a los principados y potestades, despojándolos, o exhibió públicamente triunfando en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe qué pasó, Josué? En aquel día, I know you know what happened on that day at the cross. Because you've been raised, with the Bible. El infierno estaba festejando. Está en la cruz. Y Satanás estaba, vamos a hacer un barbecue aquí en el infierno. Porque se murió el Hijo de Dios. Vengan todos los demonios, todos los principados. Pero Jesús clava este escrito de deuda en la cruz. Él viene con la deuda que tenía contra nosotros. Él viene en la cruz y Él clava en la cruz del Calvario. La deuda ya no existe. Y entonces dice la palabra de Dios que Él va al infierno. Y un capetito, un demonito dice ahí, Satanás, está llegando alguien.
Y Satanás, no me interrumpe, estoy en fiesta porque murió el condenado, el maldito, Jesucristo. Y dice, no, sí, él fue el maldito, fue puesto en la cruz, pero está llegando una visita ahí. Porque la Biblia dice, voy a leer después el texto para ustedes un ratito, cuando Jesús fue al infierno, agarra la llave de la casa de Satanás. Y temblando Satanás se queda. ¿Quién está ahí? Es Jesús. Es Jesús. Pero el que no está muerto, no, él vino a hablar contigo. Y Jesús llega para Satanás y dice, yo estoy exponiendo ahora. Yo quiero la llave de tu casa, yo quiero la llave del infierno. Y estos que están aquí, yo he muerto para que ellos puedan tener vida. Porque en aquel tiempo, acuérdate, hermanos, voy a leer el texto para no confundir. Pero cuando Jesús fue al infierno, él fue simbólicamente para echar en la cara de Satanás todos los hombres, no solamente hasta aquel día. Y me gusta este versículo, ahí está, 1 Pedro capítulo 3, 18, 19, dice que asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verbo aquí, predicó, es querigma, es proclamación. Es Jesús fue al infierno, Vicente. Y él dice, la deuda que tenía Vicente González en el año que va a nacer, en 1960, la estoy pagando. Pero usted me va a decir, ¿cómo fue Jesús al infierno? Ahí está. ¿Fue en qué? En espíritu. Él fue al infierno y clamó a mi vida y a tu vida. Esta es la realidad, hermanos. Me gusta este versículo que dice ahí, bueno, si Jesús entonces no resucitó, estas cosas no habían pasado. Pero, mira el próximo versículo dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hermanos, si yo vivo esta vida para mí, si yo vivo esta vida para el condado de Tulare, si yo vivo esta vida para el federal government, si yo vivo esta vida para mi trabajo, si yo vivo esta vida para la iglesia, si yo vivo esta vida para mi familia, yo soy el más infeliz de los hombres. Porque mi esperanza tiene que estar, dice el siguiente versículo ahí, pero glorias a Dios por este perro. Pero ahora Cristo primeramente ha resucitado. Esta es la primera lección que tenemos. La primera realidad que miramos es que Cristo ha resucitado. Hermanos, esta es una verdad irrefutable. ¿Por qué? Porque muchas personas ya dieron su vida. El próximo slide va a decir esto. Él resucitó. No hay duda, Pastor Marcos, no hay duda, Nubia, de que Él resucitó. Tal vez hay una duda, ¿verdad? De cuando tú vas ahí el rancho de tu papá. Puede ir hoy, puede ir mañana, no sé. Nosotros podemos vivir en duda, pero la resurrección de Jesús, no hay duda. Él resucitó. Es irrefutable. Porque sabemos, hermano, porque nadie iba a dar la vida por una verdad que era una mentira. ¿O usted cree que Pedro iba a dejar que le pusieran ahí en la cruz, punta cabeza, upside down, si no fuera verdad? ¿Usted cree que todos los apóstoles darían su vida si ellos no hubieran mirado a Jesús resucitado? Yo creo en esta palabra. Y esta palabra dice que Jesús resucitó. Amén. Y no solamente creo porque me dice la palabra, pero también porque Él vive en mí. Y yo lo conozco. Vamos a leer el versículo siguiente, que dice así, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme las escrituras, apareció a Cefas, o sea, Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos de la vez, de los cuales muchos viven y aún otros han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, Él resucitó.
Segunda verdad, Él es las primicias. Usted sabe que hay un sistema de Dios, Feli, que Él siempre pone a un precursor para abrir camino para los demás. Amén. Así que, si Dios quiere, a veces, hacer una obra en la familia de Carolina, ella va a ser la primicia y de ella van a venir todos. De ella van llegando todos. A veces Dios quiere hacer una obra en tu vida, Alexandre. Tal vez tú viniste aquí en Estados Unidos, no fue ni mismo para salir, ¿verdad? De Brasil. Tal vez tú viniste aquí porque tú vas a conocer al Señor Jesús y a través de tu vida muchas vidas van a ser bendecidas. Yo no sé. Yo lo que sé es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere las primicias. Y Él salvó a Jesús. Dice que Jesús es las primicias. Jesus was the predecessor. Él fue alguien que abrió el camino. Era necesario que Él viniera primero. ¿Usted sabía que mismo después de la resurrección, usted sabía, Joel, que después de la resurrección de Jesús apareció un montón de muertos vivos en Jerusalén? ¿Sí? Piénselo, hermanos. Jesús ya había resucitado a algunas personas. A ver, ¿cuántos aquí se acuerdan de cuántas personas Jesús resucitó? Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Resucitó el hijo de la viuda de Naín, resucitó la hija de Jairo. Hubo otras resurrecciones, pero también cuando Jesús resucitó, dice que los muertos salieron apareciendo. Es como, por ejemplo, no va a pasar esto, ¿verdad? Gloria a Dios que no. Pero supongamos que el hermano Pablo se va para la tierra de los pies juntos, ¿verdad? Y ahí hacemos aquí la ceremonia, todo. Funeral, ¿verdad? Y ahí estamos consolando a hermana Feli. Y si estuviéramos en la época de Jesús, de repente Jesús se muere. Y ahí miramos a Pablo caminando en Walmart. Wow, ¿qué pasó? Esto fue exactamente lo que pasó. Por esto la palabra primicia. Primicia significa los primeros frutos. The first fruits. Mira lo que dice el versículo ahí. Los sepulcros se abrieron. Hermanos, qué cosa tremenda. La resurrección de Jesús es maravillosa. La resurrección de Jesús tiene poder. No fue cualquier cosita. Hubo un terremoto y muchos cuerpos de santos que habían dormido muertos. ¿Okay? Muertos se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron a la ciudad. ¿Me puede dar un cafecito ahí, por favor? Tú muriste. No, ya resucité. El Señor me resucitó. ¿Usted imagina, hermanos? Nosotros no creemos tanto. Nosotros deberíamos creer más, Mónica, ¿verdad? Cuando la Biblia dice la cosa. Y empezar a meditar lo que estaba pasando. Un defunto, un hombre muerto. Yo me acuerdo de Lázaro. Ya olía mal, 4 días. Y su hermana dice, pastor, está malo. 4 días muerto. Y Jesús, que es el Señor de la resurrección, Él solamente dice, yo no ya te dije, Marta, por favor. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Excuse me. Lázaro, ven para afuera. Y ahí viene Lázaro, que estaba muerto. Y todo, ¿verdad? Porque así salió Lázaro. Yo voy a predicar sobre esto en un par de semanas. Que los cristianos a veces están ya tienen la palabra de resurrección, ya fueron resucitados por Jesús, pero siguen atados, ¿verdad? Siguen atados. Y Jesús dice, desátalo. Y él pudo caminar. Poder de la resurrección. Ahora, en último lugar, dice la Biblia que seremos resucitados. Ahí es donde la cosa se pone buena, hermano. Porque tendremos el cuerpo como el cuerpo de Jesús. Yo no creo que Jesús era chaparrito. Tal vez era alto así como hermano Francisco, ¿verdad? Don Francisco, que es alto.
sargento también está ahí, alto, Sargento Peter. Porque Jesús caminaba, Jesús hacía ejercicios, Él caminaba muchas millas predicando el Evangelio. Dice que nuestro cuerpo va a ser como lo de Jesús. La resurrección de Jesús, hermanos, nos acuerda que tú un día vas a ser resucitado. Daniel, tú vas a tener un nuevo cuerpo. Mónica, tú vas a tener un nuevo cuerpo. Carolina, Patricia, todos nosotros, Abe, tú vas a tener un nuevo cuerpo. Porque Dios nos quiere poner de vuelta a los beginnings. Donde nosotros solamente tenemos un cuerpo corruptible hoy porque pecamos en Adán. Porque si no tendríamos un cuerpo maravilloso. Yo estaba en el hospital y ahí llegó una señora, una technician. Y ella, incluso yo hice algo malo allá porque era una señora ya, una chinita, con todo respeto, ¿verdad? Dice que tiene, no puede hablar más. Una persona de los ojitos así, que muy inteligente. Y estaba ahí. Y yo pensé, voy a ayudar a esta chinita, a esta hermana. Porque ella está haciendo el examen del corazón de mi esposa. Y entonces ella estaba ahí en la computadora. Y yo fui a la ventana del hospital y abrí. Y aquella luz entró. Y la chinita diciendo, ¿por qué no hace esto? Tú me estás estorbando. Yo quiero mirar el corazón de tu. Y ahí yo miré el corazón de mi esposa. Ahí adentro. Y ahí yo pregunté a él, ¿qué es este rojito ahí? Él le dice, esta es la sangre que está pasando. Y yo me quedé pensando, my God, qué cosa tremenda es nuestro cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, es lo que va a ser resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero terminar, hermanos, leyendo rápidamente este versículo que dice lo siguiente. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ¿quién? Está en vosotros, está en nosotros. Y Él vivificará también vuestros cuerpos mortales. Próximo versículo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Si el Señor no vuelve antes de que tú te mueras, tú vas a bajar a la sepultura, pero con el poder de Dios tú vas a ser resucitado. Y el versículo de 2 Timoteo dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Como yo siempre dice, aquel que nace 2 veces, muere una. Aquel que nace una vez, muere 2. Te voy a explicar. Aquel que nace un bebito, está adorando ahí, nació. Y después nace del Espíritu, gloria a Dios, te recibo Jesús. Él solamente va a morir una vez. Murió y va a ser resucitado con Jesús. Pero aquel que solamente nace una vez, muere 2. Porque él nace como un baby y después se muere en su pecado y después se muere en la condenación final. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Muy rápidamente voy a decir. Primero, nuestro cuerpo puede ser que no sea tan reconocible. ¿Por qué yo digo esto? A veces, cuando Jesús estaba caminando con los discípulos de Emaús, ellos no reconocieron a Jesús inmediatamente. Entonces yo no sé, tal vez los que son más feitos van a estar más bonitos, no sé, ¿verdad? Una persona tal vez que no está tan bella va a ser como Jesús, bonito. No sé. Nosotros vamos a cambiar. Segundo lugar, tú vas a tener special powers. Por ejemplo, ¿cómo yo sé de esto? Cuando Jesús quería, Eric, entrar en una casa, cuando él estaba ya con el cuerpo resucitado, él no decía, hey, please, can you open for me? ¿Qué pasó? No, él entraba, él pasaba en la puerta. Nuestros cuerpos van a tener estas características. Nuestros cuerpos van a poder tal vez teletransportarse. De veras. Bueno, la Biblia dice que cuando Jesús estaba con los discípulos de Emaús,
partió el pan con ellos y de repente, vanished, ya no estaba, ya no se miraba. Dice que Felipe estaba predicando en Samaria y él hizo unos trabajos evangelísticos. De repente él estaba con un hombre ahí bautizando el oficial y boom, de repente ya no estaba, ya estaba en Azoto. Entonces, el poder de la resurrección puede cambiar posibilidades de comer. ¿Cuántos se alegran con esto? ¿Verdad? Comer. ¿Cómo yo sé que el cuerpo resucitado va a poder comer? Porque Jesús comió panecito, un pescadito ahí, ¿verdad? Con sus discípulos. Así que tú no te preocupes. Ay, pastor, hoy yo no puedo comer por el colesterol. Hoy yo no puedo comer por el azúcar. Hoy yo no puedo comer por eso. No te preocupes. Con tu cuerpo glorificado, Francisco, tú vas a poder comer de todo. Otra cosa que nuestro cuerpo glorificado va a tener, no tiene enfermedad, no va a tener debilidad, no va a tener ahí ningún problema y va a ser eterno. Esto es lo que hace la resurrección. ¿Dónde está tu esperanza? Juan capítulo 5, 28. Dice que llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando dice que saldrán a resurrección de vida, hermano, no quiere decir que yo hice el bueno, yo soy boncito, yo soy tan bueno. No, porque tú no eres bueno, yo no soy bueno. Lo que quiere decir, el bueno que hicimos es recibir a Jesús como Salvador. Amén. Esta es la única cosa buena que podemos hacer. Y así mismo es por la gracia. Entonces, dice que va a haber 2 resurrecciones de vida. Hermanos, va a ser el día más fétido. ¿Fétido? ¿Cómo se dice? ¿Fétido? El día de más mal olor que va a haber. Va a haber muerto para todo cuanto. Pero al mismo tiempo va a ser el día más glorioso cuando tu cuerpo va a ser glorificado. Amén. Todo esto por causa de la resurrección de Jesús. Y hoy yo quiero terminar diciendo lo siguiente. You have 2 choices today. To live under sin and being the most pitiable man that can exist, or to live with our hope in Jesus and wait for a glorious resurrection. Tú hoy tienes 2 oportunidades. O ser el más miserable de todos los hombres, vivir sin esperanza o con la esperanza en esta tierra, o ser el más alegre, feliz, glorioso hombre, diciendo, Señor, yo aguardo tu resurrección. Amén. Hermanos, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. ¿Cuál es tu choice? Yo quiero llamar, estamos terminando nuestro servicio. Vamos a cantar esta canción. Yo te invito a ponerte de pie. I invite you to stand. Mientras cantamos esta canción, yo quiero pedirte, yo quiero decirte, escoge a Jesús hoy. Escoge a Jesús. Agárrate a Jesús. En un rato más, hermana Sigrid va a estar dando la apostila para los discipuladores. Todos los de la iglesia que ya conocen a Jesús y que conocen este mensaje que puede pasar, va a agarrar un material con Sigrid. Y tú vas a estudiar este material por 2 semanas, hasta el 18 cuando llegamos aquí. Vamos a cantar al Señor. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Quién soy yo
soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo Vamos soy. a cantar juntos esta parte. Libre soy en Él, libre en bonito, Jesús. verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Una vez más para terminar. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Glorias a tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, por tu resurrección. Te alabamos, Jesús, por tu muerte en la cruz. Te alabamos, Señor, por la invitación que nos das de que podemos ser hijos de Dios, perdonados. Gracias, Señor, por la resurrección de Jesús, que es las primicias, Señor. Es el principio de lo que va a pasar con todos nosotros. Nos alegramos, Señor. Queremos celebrar a ti en esta mañana, diciendo que tú estás libre. Tú eres resurrecto, Señor. Tú eres vencedor de la muerte y por esto también lo somos, Señor. Gracias te damos por tu resurrección. Gracias te damos por tu amor a nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque tú escogiste ser muerto en aquella cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Sé glorificado, Señor, en este día. Y ahora, mi amado hermano y hermana en Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia maravillosa del Señor Jesús resurrecto y la comunión y conforto y consuelo del Espíritu Santo, que tuvo el poder de resucitar a Jesús, esté con tu vida en este día de hoy, en toda esta semana y todos los días hasta aquel día cuando el Señor Jesús, buen y recto juez, volverá para buscar su iglesia, resucitarla, y así estaremos para siempre y siempre con Él. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Salude a tu hermano, hermana Sigrid. Ya está ahí con algunos materiales que ella va a dar para todos los líderes de la iglesia, los que van a ser discipulados. Muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño con nosotros. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.